Antes de que continúes viendo este video, déjame decirte algo que puede cambiar por completo tu perspectiva. Hoy vas a entender por qué Dios, siendo todopoderoso, santo y justo, no ha destruido a Satanás. Vas a descubrir que su permanencia no es señal de derrota, sino parte de un plan eterno mucho más profundo de lo que imaginamos. Esta historia no trata de una guerra equilibrada entre el bien y el mal. Trata de soberanía, de libertad, de amor verdadero y de una victoria que ya fue escrita antes de que el mundo existiera. Porque la pregunta es inevitable si Dios odia el mal. ¿Por qué permite que el mal siga respirando? Si el Señor es todopoderoso, ¿por qué no elimina de una vez al enemigo? Si Satanás es el adversario, el acusador, el que engaña y destruye, ¿por qué sigue aquí? Muchos han pensado esta pregunta en silencio. Algunos la han dicho en voz alta, otros la han usado como argumento para dudar, pero hoy no vamos a responder con emociones. Vamos a responder con verdad. Primero, necesitamos romper una idea que el cine, la cultura y la filosofía han repetido tantas veces que parece verdad. La idea de que existe una batalla eterna entre dos fuerzas iguales. Luz contra oscuridad. Cielo contra infierno. Dios contra Satanás, como si fueran dos polos equilibrados del universo. Eso no es bíblico. Dios no tiene rivales. No existe ningún ser en toda la creación que pueda igualarse a Él en poder, autoridad o gloria. Satanás no es el opuesto de Dios. Satanás es una criatura, y ninguna criatura puede desafiar al Creador en igualdad de condiciones. Entonces, si no es un rival, ¿qué es? Para entender por qué Dios no lo destruyó, debemos volver al principio. Antes de ser llamado Satanás, fue conocido como Lucifer. Su nombre significaba portador de luz. No era un ser oscuro desde su origen. Fue creado perfecto en hermosura, lleno de sabiduría, cercano a la presencia de Dios. Imagínalo un ser resplandeciente, adornado de gloria, creado no para competir, sino para reflejar la luz divina. No había maldad en él. No fue creado defectuoso. No fue diseñado para fallar. Fue creado con libertad. Y ahí comienza todo, porque algo ocurrió en su interior. No fue una imposición externa. No fue un ataque del cielo. Fue una decisión interna. El orgullo comenzó como un susurro, en una comparación, una idea peligrosa. ¿Y si yo pudiera ser más? La belleza que debía reflejar la gloria de Dios comenzó a reflejarse a sí misma. La sabiduría se transformó en arrogancia, y el deseo de servir fue reemplazado por el deseo de ser adorado. Subiré al cielo, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Ese fue el momento en que el equilibrio se rompió, no porque Dios estuviera en peligro, sino porque la libertad fue usada para rebelión. Lucifer no cayó solo en convenció a muchos. Una tercera parte de los ángeles decidió seguirlo. Seres creados para adorar, ahora eligieron desafiar, y entonces ocurrió la rebelión. Pero presta atención a algo crucial. La Biblia describe una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. Sin embargo, en ningún momento se presenta como una lucha entre iguales. No fue un combate incierto, no fue una batalla cuyo resultado estuviera en duda. No prevalecieron. Esa frase lo cambia todo. Satanás no perdió después de una larga competencia. Perdió porque jamás tuvo posibilidad real de ganar. Fue expulsado, desterrado, arrojado fuera del cielo junto a los que lo siguieron. Y aquí viene la primera gran revelación. Dios no necesitó pelear. No descendió al campo de batalla. No mostró esfuerzo. No hubo tensión en el trono celestial. La rebelión fue contenida por orden divina. Eso demuestra algo contundente. El enemigo nunca ha estado fuera del control de Dios. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. Si ya estaba derrotado, ¿por qué no fue destruido? ¿Por qué no terminó todo en ese instante? Aquí es donde debemos comprender algo profundo sobre la naturaleza espiritual. Los ángeles no son seres físicos. No mueren como nosotros. No envejecen. No están sujetos a la corrupción del cuerpo. Son seres espirituales. Y lo espiritual no desaparece simplemente por decreto emocional. Pero la razón va aún más profundo, que Dios es justo. Y la justicia divina
no actúa por impulso, no ejecuta sin juicio, no destruye sin propósito. El destierro fue el primer acto. El juicio final sería otro momento distinto, señalado en el tiempo eterno. Dios no improvisa. Mientras nosotros deseamos soluciones inmediatas, Él trabaja en planes que abarcan generaciones, siglos, eternidades. Lo que parece demora, en realidad, es diseño. Y aquí entramos en un punto que incomoda a muchos en la libertad. Dios creó a sus criaturas con capacidad de elegir. No creó robots programados para obedecer. No diseñó adoración automática. Dio libre albedrío incluso a Lucifer. Y cuando Lucifer eligió rebelarse, Dios no anuló el don que Él mismo había otorgado. Porque si la libertad desaparece en el momento en que se usa mal, entonces nunca fue verdadera libertad. Imagina esto: Dios crea seres libres. Uno de ellos decide rebelarse y Dios lo destruye instantáneamente. ¿Qué mensaje recibiría el resto de la creación? Eres libre, pero solo si eliges lo que yo quiero. Eso no es amor, eso es control. Y Dios no busca control, busca relación sin libertad. No hay amor auténtico sin opción de rechazar, no hay verdadero sin la obediencia forzada. Produce miedo, pero nunca produce transformación. Si Dios hubiera eliminado a Satanás en el instante de su rebelión, el universo habría aprendido a temer, no a amar. Y Dios no desea un reino lleno de criaturas que lo sigan por terror. Quiere hijos que lo amen por decisión. Por eso, la historia no terminó en el cielo. El campo de batalla se trasladó y ahora, cada generación enfrenta la misma pregunta que Lucifer enfrentó: ¿a quién servirás? Pero antes de que pienses que esto significa que el mal quedó sin límites, escucha con atención. Satanás no es soberano, es permitido, pero limitado. Es activo, pero supervisado. Es enemigo, pero derrotado. Nada de lo que hace ocurre fuera de los márgenes que Dios establece. Y eso nos prepara para la siguiente parte de esta historia. Porque si Dios no lo destruyó en el cielo, y si permitió que continuara existiendo, entonces debe haber algo más grande en juego. Algo que involucra no solo a los ángeles, sino a nosotros. Y lo que descubrirás a continuación revelará que incluso la existencia del enemigo termina sirviendo a un propósito que él jamás imaginó. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás al instante de su rebelión? Si la rebelión no terminó con destrucción inmediata, entonces debemos hacernos una pregunta aún más profunda. ¿Y si la existencia del enemigo, incluso después de su caída, forma parte de un escenario donde algo mucho mayor está siendo revelado? Para entenderlo, necesitamos mirar la historia humana, porque cuando el enemigo fue arrojado del cielo, el campo de batalla cambió de dimensión. Ya no era el trono celestial, era la tierra, era el corazón del hombre. Y aquí es donde muchos tropiezan. ¿Por qué permitir que el enemigo toque la creación que Dios ama? La respuesta comienza en el Edén. Dios creó al ser humano con el mismo principio que aplicó en el cielo: libertad. Adán y Eva no fueron colocados en un jardín sin opción. Había abundancia. Sí, había comunión directa con el Creador, pero también había un árbol que representaba decisión. Sin elección, el Edén habría sido una jaula dorada. Y entonces aparece la serpiente, no como creador del mal, sino como tentador. No obliga, no empuja físicamente, sugieren, insinúa, distorsiona. Con que Dios os ha dicho, la estrategia nunca fue la fuerza, fue la duda. Y aquí vemos algo clave. A la tentación no elimina la libertad, la pone a prueba. Satanás no podía obligar a Eva, solo podía presentar una alternativa. La decisión seguía siendo humana. Esto revela algo estremecedor. Dios permitió la presencia del tentador, porque quería que la obediencia del hombre fuera auténtica, no automática, no mecánica en elegida, porque el amor sin opción es programación. El amor con opción es un pacto. Cuando la humanidad cayó, el enemigo pensó que había triunfado, creyó que había arruinado el diseño divino. Pero lo que no entendía era que el plan de Dios ya contemplaba redención. Desde el principio, se anunció que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. La derrota final ya estaba profetizada incluso antes de que la historia avanzara. Entonces,
¿Por qué no ejecutar esa derrota en ese mismo instante? Porque el juicio no es solo castigo, es revelación pública de justicia. Dios no actúa para silenciar el mal de manera privada. Actúa para demostrar ante toda la creación que su justicia es perfecta. Piensa en esto. Si Dios hubiera destruido a Satanás inmediatamente después de su rebelión, muchos podrían haber cuestionado: ¿fue justa la decisión? ¿Hubo oportunidad? ¿Fue proporcional? Pero al permitir que la historia se desarrolle, Dios expone completamente la naturaleza del mal. Lo deja manifestarse. Lo deja evidenciar su fruto en engaño, destrucción, división. El mal se desenmascara solo. Cada guerra, cada traición, cada sistema corrupto revela lo que ocurre cuando la criatura intenta vivir separada del Creador. Y mientras eso sucede, algo más ocurre en paralelo. La gracia se manifiesta, porque Dios no solo permite la exposición del mal, también ofrece redención en medio de él. Aquí entra uno de los momentos más poderosos de toda la historia en el desierto. Jesús, el Hijo de Dios, es llevado a ser tentado, no accidentalmente, no por descuido, guiado por el Espíritu. El enemigo vuelve a intentar lo mismo que hizo en el Edén: ofrece pan, ofrece poder, ofrece gloria inmediata, pero esta vez encuentra algo diferente. Obediencia perfecta. Donde Adán cayó en abundancia, Jesús resistió en hambre. Donde el primer hombre dudó de la palabra, el segundo respondió: escrito está. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? La tentación no era un error en el plan, era parte esencial del plan. Sin tentación no habría victoria comprobada. Sin oposición no habría demostración pública de fidelidad. Satanás pensó que estaba debilitando a Jesús. En realidad, estaba certificando su autoridad. Y luego vino la cruz. Aquí el enemigo creyó que había ganado definitivamente. Judas traicionó. Los líderes religiosos conspiraron. Roma ejecutó oscuridad. Sangre, silencio. Pero lo que parecía derrota fue el golpe decisivo. La cruz no fue un accidente. Fue el centro del plan eterno. Satanás impulsó la traición. Pero esa traición condujo al sacrificio que redimió a la humanidad. El enemigo intentó destruir al Hijo sin saberlo. Activó la victoria que selló su sentencia. Esto cambia completamente la perspectiva. Dios no destruyó a Satanás inmediatamente, porque incluso su oposición serviría para magnificar la gloria de Cristo. La tentación reveló obediencia. La traición reveló gracia. La cruz reveló amor. La resurrección reveló autoridad absoluta. Colosenses dice que en la cruz Jesús despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos. Eso significa que la derrota espiritual del enemigo ya ocurrió. Entonces, ¿por qué sigue activo? Porque aunque la victoria fue obtenida, la ejecución final de la sentencia aún está programada para un día específico. Vivimos en ese intervalo, entre la victoria asegurada y el juicio consumado. Y durante este tiempo, algo está siendo formado en nosotros: carácter, fe, discernimiento, resistencia. Si no hubiera oposición, no habría crecimiento. Si no hubiera tentación, no habría firmeza. Si no hubiera oscuridad, no apreciaríamos la luz. Eso no significa que el mal sea bueno. Significa que Dios es tan soberano que incluso lo que el enemigo intenta usar para destruir termina produciendo madurez en aquellos que aman a Dios. Recuerda a Job. Satanás no pudo tocarlo sin permiso, no pudo actuar fuera de límites. Y al final, lo que parecía destrucción produjo una revelación más profunda de la fidelidad divina. Esto no es equilibrio cósmico, es dominio absoluto. El enemigo actúa, pero dentro de un marco que no controla. Y aquí llegamos a algo que muchos no consideran. Dios no está esperando a ver si gana. Ya ganó. Lo que estamos viendo es el despliegue progresivo de una victoria ya asegurada. Pero aún falta entender algo esencial. Si la victoria ya fue obtenida en la cruz, ¿por qué el juicio final todavía no se ha ejecutado? ¿Por qué Dios sigue esperando? La respuesta nos lleva a uno de los atributos más poderosos y menos comprendidos de Dios: paciencia. Y eso es lo que descubriremos en la siguiente parte. Gracias por acompañarme hasta aquí. No olvides suscribirte para no perderte la continuación. Si la cruz
¿Ya aseguró la victoria? ¿Por qué el juicio final no ha llegado todavía? ¿Por qué Dios, teniendo todo el poder, no cierra de una vez esta historia? La respuesta no está en falta de fuerza, está en paciencia. Y la paciencia de Dios no es debilidad, es misericordia extendida en el tiempo. La Biblia dice que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso cambia todo. Dios no ha destruido a Satanás todavía, porque el tiempo actual no es solo escenario de conflicto, es escenario de salvación. Cada día que el juicio final se pospone es un día más de oportunidad. Oportunidad para que alguien que hoy duda mañana crea, para que alguien que hoy está lejos regrese, para que alguien que hoy vive en oscuridad encuentre la luz. Si el juicio hubiera caído hace siglos, millones que hoy aman a Dios jamás habrían tenido oportunidad de conocerlo. La paciencia divina sostiene la historia, pero hay algo más profundo. Aún el juicio final no es solo un acto de castigo contra el enemigo, es una declaración universal de justicia. Dios no quiere simplemente eliminar el mal, quiere demostrar públicamente que su gobierno es justo. Imagina el día final. No habrá preguntas sin responder, no habrá dudas sin aclarar, no habrá acusaciones sin evidencia, todo será revelado. Satanás, el acusador, será desenmascarado ante toda la creación. Cada mentira quedará expuesta, cada manipulación será evidente, cada acto de maldad quedará registrado. El juicio no será impulsivo, será preciso, perfecto, incuestionable. Por eso, el enemigo sigue existiendo por un tiempo, no porque Dios no pueda destruirlo, sino porque el plan incluye una resolución completa y definitiva. Y aquí es donde muchos se incomodan, porque mientras esperamos ese día, seguimos viviendo en un mundo donde el mal duele, guerras, enfermedades, traiciones, injusticias, y la pregunta vuelve a surgir: ¿vale la pena esta espera? La respuesta está en la perspectiva eterna. Si solo vemos esta vida, la espera parece cruel, pero si entendemos que estamos en una historia que trasciende el tiempo, entonces comprendemos que Dios está escribiendo un final que no dejará cabos sueltos, nada quedará sin resolver, nada quedará sin justicia. Pero hay algo aún más profundo que debemos considerar. Dios no solo está esperando para salvar a más personas, también está formando un pueblo que aprende a elegirlo en medio de la oposición, un pueblo que ama en un mundo que odia, un pueblo que permanece fiel aunque haya tentación. Sin oposición, la fidelidad no tendría peso sin oscuridad, la luz no sería tan evidente sin pruebas, la fe no sería refinada. El enemigo cree que está debilitando a los creyentes, pero muchas veces, sin saberlo, está fortaleciendo su carácter. Cada tentación resistida produce madurez. Cada prueba superada produce firmeza. Cada ataque espiritual produce dependencia de Dios. Esto no significa que el mal sea deseable. Significa que Dios es tan soberano que puede transformar incluso lo que fue diseñado para destruir. Romanos declara que todas las cosas cooperan para bien para los que aman a Dios. No dice que todas las cosas son buenas, dice que cooperan incluso la oposición, incluso la persecución, incluso la tentación. Eso incluye la actividad del enemigo. Satanás opera con intención destructiva, pero Dios gobierna con intención redentora y la intención superior siempre prevalece. Ahora bien, hay otro aspecto que muchos pasan por alto: el juicio final. No solo involucra a Satanás, también involucra a la humanidad. Y aquí la pregunta se vuelve personal. Si Dios destruyera al enemigo, hoy estamos listos para ese día. El juicio no será solo contra principados y potestades, será contra todo pecado no redimido. Por eso la paciencia de Dios no es solo una espera estratégica, es una extensión de gracia. Cada día que amanece es evidencia de que Dios aún está llamando, aún está ofreciendo perdón, aún está invitando. Pero no confundas paciencia con indiferencia. El tiempo tiene límite. La Escritura habla de un día señalado, un momento determinado, un punto donde la historia se cerrará. Satanás no escapará, los ángeles caídos no escaparán, el mal no será eterno. Solo la justicia lo será, y cuando ese día llegue, el enemigo que hoy parece activo será lanzado definitivamente al lago de fuego, no como un competidor,
sino como un condenado sin apelación, sin posibilidad de regreso, entonces, ¿por qué Dios no lo ha hecho ya? Porque el plan no está incompleto, está en proceso. Y mientras está en proceso, algo está ocurriendo en ti cada vez que eliges obedecer en lugar de ceder, cada vez que perdonas en lugar de odiar, cada vez que confías en lugar de desesperarte, estás demostrando que el enemigo no tiene la última palabra. La historia no se trata solo de Satanás, se trata de la gloria de Dios revelada a través de un pueblo que elige amar en libertad. Y aún falta comprender una dimensión más, una dimensión que revela que incluso la espera del juicio tiene un propósito cósmico que trasciende lo que vemos, y eso es lo que descubriremos en la siguiente parte. Hasta ahora hemos entendido algo esencial. Satanás no sigue existiendo porque Dios haya perdido el control. Sigue existiendo porque la historia aún no ha terminado. Pero hay una dimensión todavía más profunda. Una dimensión que casi nunca se explica. La existencia temporal del enemigo no solo revela paciencia, revela contraste. Dios está permitiendo que el mal se exprese para que la diferencia entre luz y oscuridad quede absolutamente clara. Piensa en esto. Si nunca hubieras experimentado la traición, ¿comprenderías el valor de la fidelidad? Si nunca hubieras sentido miedo, ¿entenderías la paz? Si nunca hubieras visto injusticia, ¿anhelarías justicia verdadera? El contraste revela el valor. Y el universo entero está siendo testigo. La rebelión de Lucifer no fue simplemente un acto aislado, fue una declaración: el gobierno de Dios no es necesario. Podemos ser independientes. La historia humana ha sido la demostración de lo contrario. Cada sistema que excluye a Dios eventualmente colapsa. Cada intento de autonomía absoluta termina en vacío. Cada cultura que se aleja de la verdad termina enfrentando consecuencia. No porque Dios esté compitiendo, sino porque la separación de la fuente de la vida inevitablemente produce muerte. El tiempo está dejando evidencia. La rebelión prometía libertad, pero produce esclavitud. Prometía conocimiento, pero produce confusión. Prometía poder, pero produce destrucción. Y mientras eso ocurre, el carácter de Dios se hace más visible. Su paciencia frente a la ofensa, su misericordia frente al rechazo, su fidelidad frente a la infidelidad humana, el contraste magnifica su gloria. Pero hay algo aún más impactante. La existencia del enemigo también revela la autenticidad del reino, porque un reino que permanece firme sin oposición no demuestra fortaleza, pero un reino que permanece firme a pesar de la oposición demuestra supremacía. El hecho de que, a lo largo de siglos, persecuciones, imperios y ataques espirituales, el mensaje de Cristo siga vivo. No es casualidad, es evidencia. El enemigo ha intentado silenciar la verdad, ha intentado corromperla, ha intentado destruirla, y sin embargo, sigue avanzando. Eso no es equilibrio, eso es dominio. Ahora bien, hay otro punto que debemos enfrentar. Muchos creen que si Dios eliminara a Satanás hoy, el mundo automáticamente sería perfecto. Pero la raíz del problema no es solo un ser espiritual, es el corazón humano cuando elige apartarse de Dios. Incluso si el enemigo desapareciera hoy, la humanidad aún tendría libre albedrío, aún tendría capacidad de decidir mal. Por eso la solución divina no es simplemente eliminar al tentador, es transformar el corazón. La cruz no vino solo a derrotar a Satanás, vino a redimir al ser humano, porque el problema no es solo externo, es interno. Y hasta que el plan de redención no se complete plenamente, el juicio final no cerrará la historia. Hay algo más que debemos comprender. El enemigo ya conoce su destino. La Escritura deja claro que sabe que su tiempo es corto. Eso significa que su actividad no es señal de seguridad, es señal de desesperación. Un condenado que sabe que la sentencia viene puede volverse más agresivo, pero la agresividad no cambia el veredicto. El resultado ya fue escrito, y aquí llegamos a una verdad que muchos necesitan escuchar. Dios no está reaccionando al enemigo, está ejecutando un plan que fue diseñado antes de la fundación del mundo. La cruz no fue improvisación, la redención no fue un plan B, la victoria no fue accidental.
Todo fue previsto. Eso significa que incluso la rebelión de Lucifer fue incorporada dentro de una historia mayor que culmina en la exaltación suprema de Cristo, porque al final, toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Incluso el enemigo reconocerá la autoridad absoluta de aquel que intentó desafiar. Entonces, ¿por qué Dios no lo destruyó en el principio? Porque destruirlo sin que el plan se desplegara habría impedido que el universo comprendiera plenamente quién es Dios, su justicia, su amor, su gracia, su paciencia, su poder y sobre todo, su capacidad de redimir lo que parecía irremediable. Pero aún falta el cierre, porque aunque entendemos el propósito, aún debemos mirar hacia el momento definitivo, el día en que la paciencia dará paso al juicio, el día en que el contraste terminará, el día en que el mal no solo será limitado, será eliminado. Y eso es lo que veremos en la última parte. Hemos recorrido la historia desde el cielo hasta la cruz. Hemos visto la rebelión, la caída, la paciencia y la redención. Hemos visto el contraste entre la luz y la oscuridad. Pero ahora debemos mirar hacia el final, porque la pregunta inicial no está completa sin esta verdad. Satanás no seguirá existiendo para siempre en la Biblia. Describe un momento definitivo. No es simbólico ni ambiguo, es un momento real donde el tiempo se inclinará ante la eternidad del juicio final. El Apocalipsis lo presenta con imágenes que estremecen. Un gran trono blanco, los libros abiertos, la creación entera ante la justicia perfecta. No habrá argumentos, no habrá confusión, no habrá apelaciones. El enemigo que sembró mentira será confrontado con la verdad absoluta. El acusador será acusado. El engañador será desenmascarado. Y el veredicto, ya está anunciado, será lanzado al lago de fuego, donde no habrá más influencia, no habrá más tentación, no habrá más oposición. Ese día no será una batalla, será la ejecución de una sentencia ya decidida. Entonces entendemos algo poderoso. Dios no ha destruido a Satanás todavía, porque la historia completa aún debía desarrollarse. Pero cuando el propósito esté cumplido, el juicio será total y definitivo. Y aquí está el punto central que debes guardar en tu corazón. La existencia temporal del enemigo no significa que Dios esté perdiendo, significa que Dios está permitiendo que su plan alcance la plenitud. La victoria no está en duda. Está programada. Cada lágrima derramada por causa del mal será enjugada. Cada injusticia será corregida. Cada herida será sanada. El mal no tendrá la última palabra. Cristo la tendrá. Y aquí es donde todo se vuelve personal. Porque esta no es solo una explicación teológica. Es una invitación. Mientras el juicio no ha llegado, la gracia sigue disponible. Mientras el enemigo aún actúa, la salvación aún se ofrece. Mientras el tiempo continúa, el llamado sigue abierto. Dios no destruyó a Satanás inmediatamente. Porque su deseo no es simplemente eliminar al enemigo. Es rescatar al ser humano. El plan eterno no gira alrededor de la caída de Lucifer, gira alrededor de la redención de la humanidad. Cada día que el juicio se retrasa, es una expresión de misericordia, pero esa misericordia no será eterna. En su forma actual, habrá un cierre, habrá un día final, y cuando llegue, no habrá ambigüedad. El reino será establecido, sin oposición, no habrá más tentación, no habrá más muerte, no habrá más dolor. Lo que comenzó con una pregunta termina con una certeza, porque Dios no ha destruido a Satanás, porque su plan es más grande que una eliminación inmediata, porque su justicia requiere un juicio perfecto, porque su amor respeta la libertad, porque su paciencia está salvando vidas, porque su gloria será revelada de manera pública e irreversible, y porque la victoria ya fue asegurada en la cruz. No vivimos esperando a ver quién gana. Vivimos sabiendo quién ya venció el enemigo. Puede rugir, puede tentar, puede acusar, pero está limitado. Está derrotado, y está contando los días hacia su sentencia final. Dios no improvisa. Dios no pierde. Dios no olvida. Todo está avanzando hacia un momento, donde el mal será eliminado para siempre, y la justicia reinará sin sombra. Cuando ese día llegue, entenderemos completamente por qué la espera fue necesaria. Hasta entonces, vivimos en confianza. Resistimos. Creemos y proclamamos que la luz ya venció a la oscuridad. Si este mensaje ha abierto tus ojos,
¿Y has comprendido algo nuevo sobre el plan eterno de Dios? Compártelo. Puede ser la respuesta que alguien más está buscando en silencio porque la historia aún no termina. Pero el final ya está escrito.